Hola, hoy les voy a hablar sobre la brujería en América colonial entre el miedo, la fe y la resistencia. En el primer momento podemos observar que en América colonial la vida estaba denominada por la religión, el miedo y la creencia sobrenatural. La Iglesia Católica era la autoridad espiritual y moral, todo lo que se escapaba de su control era considerado peligroso o diabólico. En ese momento nació el fenómeno de la brujería, un conjunto de prácticas, saberes y creencias que mezclaban lo mágico con lo espiritual. La gente de la época creía firmemente que existían las personas capaces de hacer daño a través de hechizos, conjuros o pactos con el diablo. Sin embargo, la llamada brujería eran en muchos casos una expresión de cultura popular, una forma de resistir al poder colonial y mantener vivas las tradiciones ancestrales. Momento 2. Orígenes culturales del fenómeno. El fenómeno de la brujería, el resultado del choque y las mezclas de tres mundos, el europeo, que traía la Inquisición, el miedo al diablo y las ideas del pecado. El indígena con sus creencias en los espíritus, la naturaleza y los ritos de curación, y el africano con su profunda conexión con los ancestros, los tambores, los amuletos y la energía espiritual. Cuando estos tres sistemas de creencias se encontraron, nació algo nuevo, un sincretismo religioso que combinó elementos del cristianismo con prácticas tradicionales, pero las autoridades coloniales no entendían esas mezclas. Todo lo que no fuera puramente cristiano se consideraba herejía o brujería. Así, las prácticas culturales se transformaron en delitos religiosos. Momento 3. La persecución y el miedo. Durante los siglos XVI y XVII, el Santo Oficio de la Inquisición vigilaba de cerca las colonias americanas. Su misión era mantener la pureza de la fe católica y para lograrlo persiguieron todo aquel que cometiera actos impuros como lo era la brujería o que se sospechara de esta brujería. Las acusaciones eran comunes, bastaba con que una vecina dijera que alguien le había echado mal de ojo o que una persona enfermara misteriosamente para que comenzaran los rumores. Principalmente las víctimas fueron mujeres pobres, esclavas, indígenas, curanderas o parteras, personas que socialmente consideraban inferiores. La mayoría no tenía defensa alguna, muchas veces eran torturadas hasta confesar algo que nunca habían hecho, para que así las dejaran en paz. En los registros históricos hay casos en Cartagena, México, Lima y Quito, donde las inquisiciones llevó al juicio a decenas de mujeres acusadas a invocar espíritus, preparar pócimas o volar en las noches. En realidad, lo que se castigaba no era la magia, sino la independencia y el conocimiento que obtenían estas mujeres en estos pueblos sometidos. En el momento 4 podemos ver las verdaderas brujas, sabias y curanderas. Si miramos con otros ojos, muchas de las personas acusadas de brujería en realidad eran sanadoras. Sabían usar plantas medicinales, preparar ungüentos y ayudar en partos cuando no existían los médicos en ese momento. También sabían leer los ciclos de la luna, los cambios del clima y los comportamientos del cuerpo humano, lo que la iglesia llamó pacto con el demonio. En realidad era conocimiento ancestral. Las colonias estaban llenas de parteras, curanderos, personas que mantenían vivas las tradiciones antiguas, las cuales eran indígenas y africanas, aunque eso significara enfrentar al poder colonial. Por eso mismo, más que brujas, eran guardianas del saber popular y lo espiritual. En el momento 5 podemos ver los castigos y el control social que se persiguió durante esta época. A las brujas también les sirvió como un mecanismo de control. La iglesia y el Estado colonial usaron el miedo al demonio para mantener a la población obediente. Se realizaron juicios públicos, azotes, humillaciones e incluso ejecuciones. Las confesiones eran forzadas y los acusados muchas veces terminaban pidiendo hasta perdón por crímenes que ni siquiera habían hecho o las personas simplemente los imaginaban. Pero más allá del castigo, lo importante era para esto las autoridades. Esas afirmaban su poder, mostrando así que nadie podía escapar de este control social y religioso. En el momento 6 podemos ver el legado cultural y simbólico. Hoy, cuando hablamos de brujería, podemos observar que en la América colonial ya no pensamos que es un mito de mujeres malvadas o en pactos de demonios. Pensamos en la resistencia cultural de los pueblos que se negaron a desaparecer. Las prácticas que antes se consideraban pecados hoy son reconocidas como expresiones culturales, los rezos, los rituales, las hierbas, las limpias, las ofrendas. Y todo esto forma parte de una herencia que combina lo indígena con lo africano y lo europeo. La brujería colonial, en el fondo, fue un símbolo de libertad y de sabiduría popular frente al poder y la represión que obtenían estas personas. Tenemos el momento 7. La historia de la brujería en América colonial no solo fue una historia de superstición, sino una historia de injusticia, de miedo y de poder de esta autoridad. Pero también en la historia podemos ver la resistencia de mujeres valiosas y valientes de pueblos que defendieron sus creencias cuando el mundo los llamó herejes. Se recuerda que el conocimiento y lo espiritual no debe ser motivo de persecución, sino de respeto. Y muchas veces lo que se llama brujería no es más que una forma de entender el mundo desde la naturaleza o el espiritual o desde otra perspectiva, desde la libertad.
Muchas gracias por ver este video.